Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Voy poniendo telones de fondo diferentes cada día. El otro día, cuando estuve hablando del expresionismo, mencioné que hay artistas, que también os hablé de la nueva objetividad, que es el periodo que va entre el Tratado de Versalles de después de la Primera Guerra Mundial y la llegada de los nazis al poder, que es entre 1919 aproximadamente y en 1933 se da la nueva objetividad. Y uno de estos artistas que después su arte tiene muchísimo éxito, pero su arte es tratado como arte maldito, arte impuro, no sé cómo le llaman los alemanes, y queman su obra, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, había tres que os mencioné, y este es Max Beckmann, que es un artista maravilloso. Y él va a ser muy precoz, va a ser médico también. En la Primera Guerra Mundial, os lo contaré, se va de voluntario, pero después de ver el frente tiene como, yo que sé, una especie de shock postraumático, o sea, le da un ataque de nervios y tiene que dejar el frente porque no lo resiste. Y todo eso se va a hacer presente en su obra, y siempre va a estar presente. Él va, digamos, va a circular por muchísimos sitios, va a estar viviendo como refugiado en Holanda en la Segunda Guerra Mundial, después se va a Estados Unidos, pero eso siempre le va a acompañar. Todo lo que ha visto en el frente, las penurias, los horrores, los desastres de la guerra. Y no sé, tiene otras constantes. Bueno, le impacta muchísimo el Bosco, le impacta muchísimo, bueno, cuando se va también un periodo, vive en diferentes lugares, en Berlín, en París, etcétera. Y bueno, la primera vez que va a París, que es jovencito, le impacta muchísimo Cézanne, y no me acuerdo, ahora lo contaré. Tiene diferentes influencias, pero cuando es pequeñito, él es muy precoz, se va a una academia de arte en Weimar, y en Weimar, que dicen ellos, y allí le influencia muchísimo Rembrandt, y no me acuerdo tampoco, es que tiene diferentes influencias, pero básicamente sus constantes van a ser Van Gogh, Rembrandt, el Bosco, toda una serie de autores clásicos, porque tiene formación desde muy pequeño. Pero él, el tipo de pintura que va a hacer, el tipo de discurso que va a desarrollar, ahora lo contaré, es un discurso donde grotesco, donde se deforman los miembros. Él hace una crítica social descarnada al periodo que hay entre 1920 y 1930, que ya sabéis que es la República de Weimar, y está pasando de todo en Alemania, de todo, porque por un lado los aliados, como Alemania ha perdido, la humillan, y eso a su vez favorece para que se generen las contradicciones y lleguen al poder los nazis. Bueno, y todo eso lo que va a generar es muchísimo arte, a todos niveles. No me canso de repetirlo, que la Alemania de este periodo es una Alemania fantástica, prolífica a todos niveles, pero vivían en situación límite y sabiendo que algo terrible iba a suceder, como así fue en el año 33, y fue como una vuelta atrás. Todos los artistas tuvieron que salir pies para que te quiero. De hecho, él, cuando se hace esa exposición de arte degenerado, es que no me acordaba cómo se llamaba, que me parece que es en 1937, ese día coge a toda su familia, a todos sus hijos, y a su mujer y a sus hijos, y se va a Holanda, y con lo opuesto prácticamente. Y en Holanda hace, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, él ha sido profesor previamente, bueno, aquí lo estoy desarrollando de forma caótica. En Holanda, bueno, hace una serie de silografías, no sé si son serigrafía o silografía, pero todas muy bonitas, son sobre, la llama Apocalipsis, y es viendo que está ya la guerra, la Segunda Guerra Mundial la tienen ya encima, y de lo que está ocurriendo también en su país, lo terrible de lo que está ocurriendo. Después él va a emigrar, está en Holanda, le va muy bien las cosas como refugiado de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y después emigra a Estados Unidos y es profesor en San Luis. Y después el Metropolitan, en 1950 creo, vive, no sé, no vive demasiado. Ya estoy haciendo yo mis cábalas. El Metropolitan le hace una exposición, y el día que tiene que ir al Metropolitan, cuando va de camino, le da un infarto y se muere. No llega a ver la exposición, no llega a la inauguración de su propia exposición en el Met, que llama allí. Bueno, y como siempre os cuento al final, al principio. Bueno,
voy a desarrollarlo más tranquilamente. Esto es alergia, que siempre me da, que mejor me tengo que levantar a coger agua. Siempre me da, no me da algunas veces solamente. Bueno, es uno de los artistas alemanes más importantes del siglo XX. Lo voy a desarrollar de forma más ordenada, a ver si así llego a las personas que me están escuchando. Que no son muchas, pero bueno, son siempre las mismas, con lo cual estamos en casa, en petit comité. Es uno de los artistas más importantes del siglo XX. Hay dos más, que os hablaré de ellos, que siempre que se nombran a los tres, se nombran a los tres juntos. Otto Dix es uno de ellos y el otro me acuerdo. O sea, me acuerdo de su obra, porque yo en realidad conozco, como de casi todos los que hablo, conozco las piezas, pero no conozco su vida. Conozco su vida cuando tengo que contarlo a vosotros para así aparentar que sé más, pero en realidad los artistas lo que me interesa es las cosas que hacían, porque eso suponía que me aportaban a mí otras cosas. O sea, realmente absorbemos visualmente. Bueno, este señor Max Beckmann es uno de los artistas más importantes del siglo XX. Tiene un espíritu muy independiente, se casa dos veces, es muy solitario también y desarrolla un estilo expresionista en un principio y después se hace más de la nueva objetividad, que era una reacción frente al expresionismo. Que a su vez el expresionismo era una reacción frente al impresionismo. Pero bueno, vamos a ubicarlo espacio-temporalmente. Tiene, yo qué sé, él está totalmente... Lo que hace, esa forma de dibujar y de pintar de forma grotesca, muy bonita, las composiciones que hace muy personales, está totalmente alejado de las tendencias de sus coetáneos, de sus contemporáneos. Vamos a empezar por donde nace, porque si no, estoy contando siempre al final, al principio. Él nace en 1884 y estoy pensando que se muere en el 50, pues tiene 66. Ya le averiguo la edad, qué morbosa. Bueno, él nace en 1884 en Leipzig, en Alemania, el 12 de febrero y pasa su infancia en un nombre impronunciable, mi amigo alemán que está por ahí, en Braunschweig. Sí, en 1890, con 6 años, lo admiten en una... Es muy precoz, ingresa en la academia, que sería la Schulakademie o alguna cosa así en alemán. Yo lo digo en castellano, Academia de Weimar, que es una academia defensora de... Es así como muy moderna, porque ahora está muy de moda, a finales del siglo XIX, la nueva pedagogía. Y es una academia defensora de la pintura plein air, que dicen los franceses, como dije ayer, a pleno aire, al aire libre, ¿no? Que lo diríamos en castellano. Allí se fascina muchísimo, como he mencionado antes, con, ¿cómo se llama? Con Rembrandt. Bueno, y esa admiración le va a durar toda su vida. Ya sabéis que después, conforme va creciendo, va teniendo otra influencia. Cuando te fascinas con alguien, como que te coloniza, ¿no? Y entonces, pues, después va a conocer la obra de Van Gogh, como he dicho, después cuando va a París, Cézanne, etc. Pero Rembrandt es una constante toda su vida. Rembrandt es que es mucho Rembrandt, madre mía. Los autorretratos que tienen son madre mía. En 1903, tras contraer matrimonio, después vuelve a contraer matrimonio, en el 25 me parece, viaja junto a su mujer a París y allí va a ir varias veces a París. Después llega un momento, más adelante, que os contaré, que tiene una casa alquilada, pero él nunca llega a integrarse en el ambiente parisino. Él para París, lo que pasa es que París es la capital del arte y es una referencia importantísima para un artista que no puede vivir ajeno a lo que se está cociendo en París. Y bueno, pues nada, que se va con su mujer. Tiene unos retratos preciosos, independientemente que él haga deformaciones y tal, sus retratos no tienen nada que ver con eso, son maravillosos. Y bueno, y allí va a la academia, un segundo que me pica un pie, Colarossi en París. Y allí en París lo que pasa es que se fascina totalmente con la obra de los impresionistas y descubre, como he dicho antes, Cézanne, Van Gogh, y que será una constante en toda su vida. A continuación, visita Florencia, que es una ciudad que tampoco se podía, Firenze, se podía vivir al margen de lo que estaba allí ocurriendo, a la que conoce y allí lo que pasa es que estudia a los viejos maestros, ya sabéis, los Uffizi, Miguel Ángel, yo qué sé, Florencia es mucha Florencia. Bueno, y después va a Génova. Ya sabéis que Italia son repúblicas independientes y que entre ellas han sido muy heterogéneas.
no me acuerdo cómo se llamaba, Pasolini decía que él había aprendido italiano por la televisión, porque realmente, como habían sido unificados muy tarde también, como los alemanes, pues que lo que había sido cada república independiente tenía su jerga, que muchas veces le costaba trabajo entender, y entonces gracias a la televisión había habido ahí como una especie de coine. El italiano no es nada fácil, aunque pueda aparentar lo contrario, que yo he estado estudiando también varios años. Desde 1904 hasta la Primera Guerra Mundial, él vive en Berlín y es donde se casa con su primera esposa, Mina Tub, y se vincula a la Berliner Secesión. Ya sabéis que ha habido la secesión vienesa y bueno, son zonas de área alemana y tiene muchísimas... Berlín siempre ha sido una ciudad muy cultural, por decirlo, y realiza numerosas exposiciones. En 1912 expone por primera vez obras impresionistas, estilo por el que él siente mucha fascinación. Siempre que nos fascinamos, nos colonizan, ya sea un libro, ya sea una pintura, lo que sea, de forma natural, ¿no? Eso es lo que dice Italo Calvino cuando, ¿por qué leer a los clásicos? Porque dice que esa fascinación, cada generación elige, tiene derecho a reescribir su historia, ¿no? Que decían los formalistas rusos, ¿no? Y entonces, claro, cuando se da una constante de que cada generación le gusta los mismos que a la generación anterior, significa que son clásicos por algo. Bueno, él se ve, él ahora expone con influencia expresionista y entonces lo que pasa es que se ve con suficiente capacidad como para vivir de la pintura, que no es poco, como he dicho muchísimas veces, lo artístico no es lo que hacemos, sino vivir de eso, porque es muy difícil, muy, muy difícil, es mercado en estado puro, y allí se reparten bocados, hachazos y puñaladas, supongo que como otros colectivos, no sé si más, porque aquí además de eso solemos vender como glamour, refinamiento, pero después la trastienda es una cosa, vamos a puñetazos, o sea, somos como las Lumix, cada uno con su esquina, no entres en mi esquina que te apuñalo, bueno, es tremendo. Él en esta época se da cuenta que puede vivir de la pintura porque las composiciones que tiene son muy bonitas, y entonces pues se dedica a pintar. Bueno, ahora estamos en la Primera Guerra Mundial, él es médico y se alista voluntario como médico, pero resulta que tiene que abandonar el frente por una crisis nerviosa, porque se horroriza. Tener en cuenta que no había antibióticos, ¿eh? Como te dieran un disparo, podías estar días muriéndote con pus, en fin, había sulfamida, pero bueno, no, no es lo mismo con antibióticos. La guerra agudiza su escepticismo y desilusión, y su estilo pictórico se hace muchísimo más dramático. Ya sabéis que los alemanes, los germanófilos en general, son muy dramáticos, son muy trágicos, y si no, podéis ver su ópera, son todas tremebundas, tremebundas. En 1915 da clase en Frankfurt y va a dar clase, yo creo que hasta que llegan los nazis al poder, que es el año 33, que por supuesto lo echan a la calle y búscate la vida con el arte degenerado. Él da clase en otro sitio impronunciable que es la Staldische Kunstinstitut, lo de Institut, me parece que es re, ¿no? Bueno, da igual. Da clase en la escuela e instituto hasta la llegada de los nazis, siendo destituido, por supuesto, en 1933, acto seguido, a los artistas. Con la llegada de los nazis se le acabó su vida, tienen que salir corriendo todos, arquitectos, pintores, da igual, salvo rarísimas excepciones, salvo Leni Riefenstahl. Bueno, que era muy buen artista, aparte de todo. En 1920 pinta numerosos retratos y autorretratos. Ya sabéis que la pintura que está haciendo es una crítica al gobierno que hay en este momento y cómo está dejando de la mano de Dios, porque hay inflación, hay, no sé, hay asesinatos, hay bandas, etcétera. Son peligrosísimas las grandes ciudades. Bueno, hace autorretratos, pero hace también unos retratos muy bonitos, muy dulces, paisajes, bodegones. Y en 1925 expone en el Kunstmuseum de Frankfurt, bueno, que expone en Frankfurt, vamos a dejarlo ahí, en la prestigiosa galería, no me acuerdo cómo se llama, Paul Cassier, de Berlín, y es incluido en la muestra dedicada a la Neue Staatlichkeit, bueno, pues nueva objetividad, que lo digo yo, que hablo fatal alemán, y eso que es fonemático. Y en Mannheim, ese mismo año, se casa con su segunda esposa, que es Matilde, no me acuerdo, von Kaulbach, y que le llaman familiarmente Capi.
y que desde entonces es la protagonista de toda su obra. Tiene unos retratos preciosos que contrasta mucho con los otros que hace como con miembros tumefactos. Pues claro, cuando pinta a su mujer la pinta con amor y cuando está haciendo una crítica, pero es que las deformidades son y las composiciones tremendas. Se ha quedado, es un clásico totalmente y bueno, pasa a la historia del arte. En 1930 viaja a París con frecuencia para pintar, realizar, me parece que tiene una época, que tiene un piso alquilado en esta época. Entonces, en esta época está muy, muy influenciado por el Bosco, pero me llama la atención que fuera a París cuando la mejor colección del Bosco la tenemos nosotros. Felipe II se hinchó a comprar el Bosco. El Bosco es que es excepcional simplemente. En 1937 los nazis lo desacreditan diciendo que su pintura es arte degenerado. Y entonces, el 19 de julio de 1937, al día siguiente de la inauguración de lo del arte degenerado, pues coge a su familia, me pareció muy sensato porque si no le hubiera podido pasar a él y a su familia de todo. Yo creo que él lo entendió perfectamente. Mucha gente le costó la vida porque pensaba que no iban a llegar las cosas nada, pero este fue listo, ¿eh? Se fueron para Holanda, pero vamos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? En Tartete Kunst, arte degenerado, en la que se exponen los cuadros, por supuesto, la selección que han hecho de todos los artistas que no les gusta, que son todos pues, los más modernitos que están criticando la situación y que los ven como antialemanes o algo así, pero bueno, da igual. Y entonces decide salir con su familia y se va con los puestos y se va a Holanda. Primero se va a París y luego se va a Ámsterdam. Allí vive como refugiado durante la Segunda Guerra Mundial y hace importantes series de obras gráficas entre las que destacan grabados. Me encanta el grabado. En la que litografía, ¿ves tú? Pues anda que la litografía, como no, hay veces que te sale y veces que no te sale y haces lo mismo, ¿eh? Es complicada, tiene diferentes pasos. Litos es piedra, ¿eh? O sea, imprimes a la piedra y los resultados son espectaculares. Algún día os tengo que enseñar. Y allí hace la serie de Apocalipsis, en la que queda reflejada la visión de la situación europea. Junto a su familia viven hasta 1947, en que ya se acaba la guerra, y que entonces emigra a Estados Unidos y allí se va a Missouri inicialmente y más tarde a Nueva York. Primero da clase en un sitio y luego da a otro. En 1950, el 27 de diciembre, fallece en Nueva York de un ataque al corazón cuando se dirige al Metropolitan, pobrecillo. No llegó a ver la inauguración, para inaugurar una exposición suya, nada menos que en el Metropolitan. Todos estos alemanes que emigraron, todos les fue muy bien, la verdad es que son muy trabajadores, esto hay que decirlo. Su pintura, además de los retratos, representan escenas de la vida cotidiana, casi siempre. Esos son los que conozco yo, y que los muestran de forma grotesca, morbosa, y son como cuerpos mutilados, tumefactas. Son duras, algunas de ellas, pero son bonitas, sí, todo me gusta. Y es un discurso muy, muy personal, en la que critica al gobierno alemán en el periodo entre 1920 y 1930, como he dicho, y también alude a su terrible experiencia en la Primera Guerra Mundial, que le costó pues una depresión. Yo supongo sería como shock postraumático, que se quitó pintando, porque es una de las terapias. Nosotros nos preparan para terapias ocupacionales. Bueno, los pintores que él admira, que son, como he dicho antes, Edvard Munch, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh y Rembrandt, como he dicho, son los que más le fascinan y los que van a influenciarlo en lo que va a ser su obra. Tiene también escenas religiosas, históricas, en estilo dramático, que son así como tardorrománticas, y tiene Adán y Eva, tiene la destrucción de Messina, tiene un descendimiento que yo lo he visto, son un poco inquietantes. Pero debido a esas piezas que hace, le llaman el Delacroix alemán. Estas piezas están representadas en los museos más importantes. En España tenemos 5 obras en el Thyssen y una en el Guggenheim. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveremos con otro artista. Hasta mañana.